Buenos días y bienvenidos a una sesión más del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad, hoy, miércoles 16 de noviembre del 2022, voy a presentar al doctor Juan Antonio Maldonado Moreno. Él es odontólogo, ortodoncista del hospital, forma parte de la clínica de labio paladar hendido, y en esta oportunidad nos va a dar un tema de mucha importancia relacionada con ortopedia prequirúrgica en el paciente con labio y paladar hendido. Juan Antonio Maldonado, te escuchamos. Hola, muy buenos días. De nueva cuenta, un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Juan Antonio Maldonado Moreno, miembro fundador de la Clínica Labio y Paladar Hendido del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. El día de hoy vamos a hablar del tema ortopedia prequirúrgica maxilar en el paciente con labio y paladar hendido. Como tal, el labio y paladar hendido es una alteración estructural, básicamente la falta de continuidad de los tejidos palatinos o labiales, las cuales se deben generalmente a la falta de fusión de las mismas. Estos acontecimientos se suscitan en el periodo de vida embrionaria y repercuten a largo plazo estas secuelas en la calidad de vida de los niños. El labio hendido como tal se puede manifestar de forma unilateral o bien bilateral, y existen algunas modalidades en las cuales el labio puede estar parcialmente hendido o bien de forma completa. De igual modo, el paladar es una fisura que pudiese presentarse de forma incompleta o completa si es que afecta uno de los lados del paciente, derecho o izquierdo, o bien podría manifestarse en ambos lados del proceso maxilar y generar una fisura que va desde lo que podría ser el piso nasal hasta la úvula. Y esta fisura podría ser, les decía yo, bilateral y comprometer aún más toda esta estructura palatina y teniendo así mayor repercusión en la calidad de vida del usuario. Y la presentación submucosa, en la cual tenemos la falta de continuidad del tejido esquelético, sin embargo no se aprecia, dado que el tejido blando está recubriendo esta fisura, y estos pacientes generalmente se pueden detectar ya sea con la palpación o bien es evidente cuando empiezan los primeros fonemas ante la incapacidad de reproducir algunos de ellos. Algo muy importante que no se nos debe de olvidar es dejar de ocupar el término leporino en tiempos actuales, incluso en los catálogos de diagnóstico vigentes ahorita en la Secretaría de Salud, se está ocupando el término leporino y es algo que se debe de evitar, dado que esto es un término que discrimina al paciente, ya que lo hace o lo relaciona pues con las liebres. Entonces vamos a llamarlos labio y paladar hendido o labio y paladar fisurado. Acerca de la epidemiología, en México se presenta en 1 de cada 700 nacidos vivos, esa es la incidencia que se tiene. Sin embargo, en la literatura anglosajona, pues tenemos que se reporta como la raza predilecta para presentar esta anomalía, la raza asiática. En segundo lugar está la raza caucásica, pero sabemos que en segundo lugar realmente está la raza latinoamericana, porque no se reporta en la literatura, pero nosotros tenemos una gran incidencia seguida de la asiática. Y la raza que tiene menor predilección es la raza de color que presenta esta patología. Dentro de la etiología y de los factores de riesgo tenemos que esta entidad es multifactorial. Realmente no podemos atribuirle únicamente alteraciones de tipo genéticas, ambientales o embriológicas. Realmente es una tríada generalmente lo que pudiese derivar este tipo de anomalía. Aunque se sabe que la carga genética, si tenemos algún familiar en el núcleo que presenta labio y paladar hendido, lo más frecuente es que pudiese repetirse esta alteración dentro de alguno de los familiares.
También existen a su vez algunas alteraciones ambientales y algunas alteraciones embriológicas propias que puede ser la falta de la mesodermización de los procesos maxilares que generan esta falta de continuidad y por lo tanto la presencia de la fisura. Entonces, les decía yo, así como esto, hay diversos tipos de factores de riesgo, como lo son, por ejemplo, las sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaquismo, que estas se relacionan mucho a la presencia de las alteraciones del labio y paladar hendido, así como algunas enfermedades metabólicas y deficiencia de ácido fólico. Existen muchas teorías relacionadas al labio y paladar hendido, aquí como lo pueden ver, existen un sinnúmero de teorías, sin embargo todas ellas atribuyen que esta falta de continuidad en los procesos, por lo general, se debe a una falla en el proceso de mesodermización. El proceso de mesodermización se le conoce como la fusión real de los tejidos que van a conformar el macizo facial, y por ende es que se presenta esta anomalía. El diagnóstico del labio y paladar hendido es 100% clínico, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen algunas pruebas diagnósticas complementarias acorde al tipo de secuelas. Por ejemplo, realizar el tamiz auditivo, el tamiz neonatal, la nasolaringoscopía para valorar el patrón de cierre velar, etc. Dentro de las complicaciones que pueden existir en los pacientes con fisura labiopalatina, podemos clasificarlas en 3 tipos. Las inmediatas, que son aquellas que podría generar, por ejemplo, una broncoaspiración, dado que el paciente tiene la comunicación directa entre lo que viene siendo la cavidad bucal y la cavidad nasal. Entonces, esto se presenta muy frecuentemente, dado que hay alteraciones o problemas al momento de realizar la alimentación. Estos pacientes, cuando tienen esta anomalía, no pueden deglutir como un paciente normal. Sabemos que para nosotros llevar el acto de la deglución necesitamos hacer presión negativa para poder tragar la saliva o bien el alimento. En este caso, los pacientes tienen comunicada la cavidad bucal y la cavidad nasal, por lo tanto no pueden hacer ese sello y la deglución que ellos hacen pues no es correcta. Entonces, de lo principal o el abordaje principal que se tiene que hacer con estos pacientes es elaborarles un paladar artificial mediante una placa ortopédica que les ayude para empezar a tener ese soporte palatino y que con ayuda de algún biberón especial el paciente pueda empezar a comer de manera ideal. Estos pacientes, los que tienen fisuras palatinas y labiales completas, generalmente no se pueden alimentar por métodos convencionales como es el seno materno, entonces necesitan utilizar un biberón especial para lograrlo. A su vez, esto puede generar otro tipo de complicaciones que son las alteraciones mediatas, que viene siendo la desnutrición, ¿no? Obviamente, si el niño no está comiendo de manera adecuada, se puede desnutrir. Uno podría pensar que a lo mejor el pequeñito está disfrutando su comida, ¿no? Porque lo ven sudando y lo ven muy rojito al momento de estar comiendo, pero lo que no están pensando es que el bebé realmente se está esforzando para poder comer. Entonces, es por eso que dentro de los objetivos principales es instaurar una alimentación ideal para este tipo de pacientes y debe ser individualizada al tipo de fisura que presente el niño. Con ello vamos a evitar la desnutrición. Pueden presentar también algunas alteraciones auditivas, dado que estos pacientes recurrentemente, dada esa comunicación entre lo que viene siendo la cavidad bucal, la cavidad nasal y el oído, pueden generar otitis medias recurrentes. Estas infecciones pueden generar incluso sordera si es que no se tratan de manera adecuada. Y bueno, todo esto en conjunto, la fisura labiopalatina puede generar un colapso en los 3 planos del espacio, llámese el plano transversal, el plano sagital y el plano vertical, generando una deformidad facial y por lo tanto también se va a generar una alteración del lenguaje y por ende en la calidad de vida de este tipo de pacientes. Existen jóvenes que han abandonado los estudios o que ya no quieren trabajar o no quieren, no sé, incluso tener una pareja, justamente por toda esta situación que les impide llevar una vida normal, y en mucho se debe a que en México existen pocos centros de labio y paladar hendido que puedan ver de manera integral al paciente
y darle un servicio ejemplar y un servicio de calidad para mejorar todos estos aspectos, disminuir sus secuelas y poderlo llevar una vida lo más normal posible. La clasificación, bueno, existen diversos tipos de clasificación. Nosotros utilizamos esta Y que la describió Kernaham y Stark en 1958, pero algo de lo que mucho que no se contempló es que en esta clasificación no se han tomado también como parte de las alteraciones psicológicas, las estéticas, el desarrollo, de crecimiento y desarrollo, perdón, las alteraciones audiológicas, de alimentación, de lenguaje, motrices, respiratorias, todas estas alteraciones que están además alrededor del tipo de fisura que llegase a tener el paciente, pues nos generan en suma, o sea, el tipo de fisura más las alteraciones que pudiesen tener los pacientes, que cada uno de estos, ¿no? Podrían parecerse las fisuras, podríamos clasificar la fisura, pero cada niño es diferente, o sea, no los tratamientos van a ser iguales, no existe una tablita, ¿no? Para poder repetir el mismo paciente acorde al tipo de fisura. Entonces, es lo que hace muy especial el tratar este tipo de pequeños, porque cada uno de ellos tiene condiciones, pueden ser familiares, condiciones fisiológicas, metabólicas, estructurales, que a cada uno los van a distinguir. Y si le suman que existen niños que además de presentar el labio y o paladar hendido, tienen algún síndrome asociado, pues todavía hacen que nuestra labor sea aún más específica y no es que sea difícil, sino que además tenemos que implementar procesos más seguros y de alta calidad para brindar la mejor atención en salud. Por lo tanto, cada paciente es diferente y debemos de individualizar la atención. El tratamiento que nosotros ofrecemos dentro de nuestra institución es un tratamiento multidisciplinario, cobijado por una base administrativa, que es el diseño prácticamente de la clínica y del cómo se van a realizar los procesos, el flujo por el cual va a atravesar el paciente para poder ser atendido. Posteriormente, nuestro siguiente núcleo es trabajo social, quienes son aquellos que nos dan el link o nos hacen la conexión directamente con el paciente y siempre nos están informando todos estos aspectos que realmente la parte médica no los ve, ¿no? Son como puntos ciegos para nosotros, pero es importante, ¿no? Porque nos pueden decir, mire, ¿sabe qué? La situación familiar es así, el papá o la mamá no puede venir a su cita o tiene que cambiar el procedimiento. Entonces, ellos siempre nos están auxiliando en esta parte, además de checar toda la parte del estudio socioeconómico y de las condiciones sociales del paciente. Son una herramienta muy importante para nosotros para lograr una adecuada comunicación. Y todas las demás especialidades, ¿no? Las especialidades médicas que conforman el equipo, aquí en nuestro hospital podemos decir que tenemos muchas especialidades que trabajan dentro de la clínica labio y paladar hendido, con un solo objetivo, ¿no? Que todos somos un equipo, un gran equipo, y todos vamos a velar por la salud del paciente. Aquí no hay cuestión de protagonismos o de que alguien lo hace mejor que otra persona. Todos los que estamos comprometidos en la clínica, pues estamos estandarizados en el proceso, hemos recibido capacitaciones específicas para atender este tipo de pacientes y les brindamos la mejor atención posible que está a nuestro alcance. La clínica de nuestro hospital se divide, el sistema CLIP, que quiere decir Clínica Labio y Paladar Hendido, se divide en 4 etapas. Nosotros la clasificamos en 4 etapas a conveniencia. La etapa A es la etapa que está incluyendo los recién nacidos y hasta los 2 años de edad. En la etapa B se toman a los niños que están de los 3 a los 8 años, que generalmente son pacientes que están en dentición mixta. La etapa C son niños que están entre los 9 a los 15 años de edad. Generalmente aquí es donde realizamos procedimientos de ortopedia maxilar ya un poquito más con tendencia correctiva. Y la etapa D de los 16 a los 22 años, que son cuando realizamos procedimientos correctivos ya más severos, como podría ser la cirugía ortognática, la ortodoncia correctiva, etc. Es por eso que así se subdividió el sistema de esta clínica. Las áreas que integran el sistema, si pueden ver, son 22 áreas. Las dividimos en 4.
Pero son 22 participantes los que están. Dentro del área clínico-médica, pues tenemos medicina materno-fetal, neonatología, pediatría, psicología y genética clínica. El área quirúrgica está compuesta por otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, cirugía reconstructiva, prótesis maxilofacial, ortodoncia, anestesiología. En el área de audición y lenguaje tenemos a medicina de rehabilitación, a terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, audiología y foniatría. Y las áreas de apoyo que tenemos es el curso de lactancia materna, el curso de inducción a la clínica labipaladar hendido, trabajo social, enfermería y los auxiliares de admisión. Sin embargo, existen otros participantes que a lo mejor no están dentro de este listado, pero obviamente son de apoyo esencial para nosotros, como por ejemplo nuestras enfermeras, nuestras queridas enfermeras quirúrgicas, nuestro personal administrativo, obviamente nuestras autoridades, todos ellos en conjunto pues nos están apoyando para que el protocolo se lleve adecuadamente y al paciente le vaya bien. Anteriormente, el paciente, por ejemplo, venía al hospital por solamente una especialidad, refería, por ejemplo, generalmente vienen a cirugía reconstructiva o cirugía maxilofacial. Lo que ocurría es que el paciente se operaba y ya no se le atendía viendo las otras áreas. Entonces, ahora lo que tenemos es filtrado que todo paciente de labio paladar hendido que llegue a nuestra institución pasa a la clínica, se activa el protocolo y sí o sí tiene que ser visto y revisado por todas las especialidades y áreas que están viendo en su pantalla. Este protocolo no me lo inventé yo, es un protocolo que estuvimos trabajando en conjunto con la parte médica, la parte administrativa de esta institución y como tal se estableció cuáles van a ser los pasos a seguir con el desarrollo de una vía clínica para el paciente con fisura labio-palatina, en la cual está perfectamente diseñada y calendarizada cuál va a ser el actuar médico en diversas etapas o momentos de la vida de los niños. Entonces aquí nuestros pacientes, por decirlo así, son pacientes que no se egresan como tal, es como, por decirlo así, como una universidad, va a ir pasando por etapas, pero en cada una de estas etapas hay cosas que nosotros podemos o tenemos que observar. Por ejemplo, en un recién nacido no podemos valorar el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje lo vamos a evaluar en otra etapa donde es pertinente hacer esta evaluación, pero en esta etapa, por ejemplo, en la etapa de recién nacido, vamos a observar que el niño tenga adecuados reflejos de succión y de deglución, ¿no? Por decir, en una de las áreas que lo tenemos que checar. Así cada una de las especialidades que tenemos en el protocolo va marcando qué es lo que tiene que hacer durante la vida del pequeñito para que no se nos vaya ninguno de estos puntos. Nuestros médicos tienen en sus consultorios esta vía clínica impresa para que ellos puedan tener más o menos la calendarización de los procesos que deben de seguir acorde a lo que se estableció. Este consenso de actuar médico se realizó en apego a la guía de práctica clínica que está actualmente vigente, pero además se añadieron otros puntos que nuestros especialistas consideraron importantes como parte del protocolo institucional. Incluso hay ciertos quehaceres médicos, como por ejemplo la nasolaringoscopía, donde la liderea otorrinolaringología. Sin embargo, en ese momento tienen que estar presentes, por ejemplo, audiología, terapia del lenguaje, rehabilitación y otorrinolaringología, que es el que lo va a realizar, para que en conjunto puedan decirnos cuál es el patrón de cierre velar del paciente y en dado caso que se requiera, pues realizar alguna intervención extra, alguna terapia extra o alguna manipulación quirúrgica para mejorar la función de este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa de los 9 a los 15 años, les decía yo, es generalmente muy importante porque aquí es cuando colocamos el injerto óseo secundario en estos pacientes y realizamos otros procedimientos de ortodoncia avanzada, como podría ser la distracción del tercio medio facial, la expansión asistida quirúrgica del maxilar o bien procedimientos tempranos de cirugía ortognática. Y en la última etapa, que son ya los chicos de 16 a los 22 años, generalmente es donde se hacen los procedimientos más grandes, justamente no porque sean más grandes, sino porque ya terminó su crecimiento craneofacial y es por ello que es pertinente realizar estos procedimientos en este momento, así como la rinoplastía, que se aconseja una vez dada o finalizada la etapa de los tratamientos ortodóncicos y ortopédicos quirúrgicos, para que la manipulación de esta segunda rinoplastía pues sea lo más estable posible y que el resultado sea mejor.
Nosotros controlamos nuestro sistema de la clínica labio paladar hendido mediante este instrumento, donde nosotros vamos señalando cuáles son las especialidades médicas por las cuales ya atravesó el paciente en cada una de las etapas. Actualmente tenemos 60 usuarios ya registrados dentro del sistema de la clínica labio paladar hendido. Y bueno, la mayor cantidad de pacientes que se están atendiendo están ahorita entre la etapa A y la etapa B. Realmente, como fue una clínica nueva, estamos teniendo pacientes que son ahora sí que casi hijos del hospital, y les estamos dando el seguimiento desde recién nacidos, y actualmente pues ya la clínica se formó en el 2018 y ya ahorita tenemos el mayor concentrado de los pequeños, los tenemos entre la etapa A y la etapa B. Y sin embargo, o sea, por ejemplo, nos han llegado pacientes de 38 años, pacientes de 22, de 29, y por supuesto que los atendemos. Aquí a todos los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento y los clasificamos dentro de la etapa que les corresponde, y si es necesario retomar el protocolo con alguna especialidad que nos falte, pues lo hacemos, ¿no? O sea, lo que quiero yo dar a entender es que este sistema sí tiene es sistemático, pero es flexible. En dado caso que necesitemos algo que no se haya podido realizar en alguna etapa, pues lo retomamos. Y llevamos el registro de nuestros procedimientos quirúrgicos para saber cuáles son las intervenciones que ha tenido el paciente, si es que fueron dentro de esta institución o bien en alguna otra. Como tal, también desarrollamos la vía clínica del paciente, o sea, esto está pegado en nuestro consultorio, donde le mostramos al paciente qué es lo que va a suceder con su hijo. Obviamente no todos los procedimientos los vamos a realizar, porque les decía yo que depende del tipo de fisura que tenga el paciente, es cómo lo vamos a tratar. Pero sí podemos decir, grosso modo, cuáles van a ser los actuares médicos que probablemente su hijo necesite. De esta forma mejoramos la comunicación con el paciente, bajamos el nivel de ansiedad del padre, porque hay papás que quieren que ya los operen luego, y déjenme les digo que no es lo primero que hacemos. Entonces hay que explicarles cuáles van a ser las etapas de estos pacientes, por eso tenemos un curso de introducción para que ellos conozcan esta parte, para que puedan conocer cuál va a ser el orden de los sucesos que vamos a ir cumpliendo con nuestro protocolo, y les decía yo, mejorar esta comunicación sobre todo para bienestar del usuario, ¿no? Que es el pequeñín. Como tal, la ortopedia prequirúrgica, que es el tema esencial de esta plática, no es un procedimiento nuevo, hay reportes de él desde el siglo XVII, y como tal, ha venido, se han suscitado evoluciones como tal en diversos tipos de tratamiento. Realmente aquí los puntos más importantes para mí es el inicio de la ortopedia prequirúrgica con el doctor McNeil, que fue el que introdujo como tal el concepto. Posteriormente, Matsuo realizó en 1984 un estudio donde él observó que las enfermeras moldeaban los cartílagos auriculares de los pequeñitos que nacían con las orejitas con alguna deformidad, ¿no? Entonces ellas colocaban cintas y colocaban algunos aditamentos de silicón y veían cómo podían rediseñar o remodelar esos cartílagos. De ahí él lo tomó, lo estudió, o sea, buscó el porqué científico y publicó sus trabajos, que ahorita más adelante los vamos a nombrar, donde justamente esta plasticidad del cartílago hace o permite que tengamos una ventana de tiempo para poder modelar estas estructuras. Después, en 1993, el doctor Grayson, que es básicamente el padre de la ortopedia moderna, ya describió la técnica de modelado nasoalveolar prequirúrgica para que cuando al paciente se le entregue al cirujano, los resultados sean buenos, en el sentido de que ya haya una reprogramación muscular peribucal, así como nasal, un modelado nasoalveolar y una aproximación de los segmentos esqueléticos para que el cierre quirúrgico sea pasivo y el resultado sea mucho mejor. Hasta 1999 fue cuando se publicaron los beneficios de la ortopedia prequirúrgica. Entonces, les decía yo, no es un procedimiento nuevo. Empezamos, por ejemplo, de los primeros trabajos que se hicieron fue la técnica de LATAM. La técnica de LATAM como tal es una técnica invasiva donde se le colocan a los pacientes unos pines dentro del maxilar con el riesgo de poderle pegar a los gérmenes dentarios, y por medio de esta estructura y de una plaquita con un tornillo y cadenas elásticas van jalando los maxilares hasta lograrlo cerrar.
Ajá, aquí pueden ver la cadena elástica y el tornillo, ajá, para que vean cómo se va colapsando a forma de a cerrar un abanico, por así decirlo, y efectivamente pues sí logran el cierre del maxilar, ¿no? Y se realiza posteriormente la cirugía. Sin embargo, este método, si lo pueden observar aquí en la fotografía, en la C, se observa cómo hay contenido hemático debajo de la placa porque es un procedimiento invasivo, doloroso y que obviamente pues va a generar disconfort en los pacientes. Además que como está fijo, podría generar que algún microorganismo oportunista pudiese hacer de las suyas y generar una infección. Entonces, como primera elección, pues este aparato no se utiliza. De igual forma, en los pacientes bilaterales, el mismo dispositivo LATAM con sus modificaciones ejerce la retracción de la premaxila con estos elásticos. Y les voy a mostrar, fíjense, esta es la imagen real de este artículo donde se observa cómo está colocado el LATAM y realmente yo no podría decirles si es alimento, si es alguna infección lo que estamos observando, pero realmente esto a mí no me gusta, ¿no? Para realizar estos tratamientos, digo, de forma personal lo digo, pero creo que existen métodos más nobles para ejercer esta práctica. Entonces, al final de cuentas, sí se retrajo la premaxila, pero no hubo un modelado nasocelular. Realmente el procedimiento quirúrgico quedó limitado porque no hay evidencia del modelado de las estructuras nasales. Entonces, no únicamente es retraer los segmentos, sino que también hay que modelar la nariz para dejar mejores resultados. Existen otras técnicas, que aparte del LATAM, que vendría siendo el modelado nasocelular o el modelado maxilar pasivo, donde se reconstruye con algún material, se hace el relleno, por así decirlo, se hace la plaquita del paciente y de manera natural los procesos empiezan a crecer y se empiezan a conjuntar. Este es el procedimiento que nosotros utilizamos, pero con alguna modificación. Entonces les decía yo que Matsuo hizo la corrección de forma no quirúrgica las deformidades auriculares congénitas, viendo o aprovechando la ventana de que el cartílago en la vida postnatal, 3 meses posteriores al nacimiento, se tiene esa ventana para poder modelar los cartílagos. ¿Esto por qué? Porque hay altos niveles de estrógeno y presencia de ácido hialurónico que hacen posible este modelado. Les decía yo que generalmente los estudios han marcado que son 3 meses antes del nacimiento y 3 meses posterior al nacimiento. Entonces hay una ventana de 6 meses cuando ocurre esta elevación de los niveles de estrógenos y alta presencia de ácido hialurónico que permiten que cuando el bebé, o la razón es que cuando el bebé pasa por el canal de parto, estas estructuras se puedan comprimir y puedan pasar para evitar lesionar el canal de parto y que el bebé también no sufra trauma. Es por eso que casi todos los bebecitos tienen alta plasticidad en esta parte y muchas de las estructuras aún no están bien osificadas porque necesitan cierta plasticidad para poder nacer, ¿no? Y bueno, les decía yo que esta ventana de tiempo nos permite realizar el modelado auricular utilizando cintas y utilizando silicón, y con ello fue el primer acercamiento que se vio para poder publicar estos trabajos. Y les digo, fue una cuestión que observaron que realizaban las enfermeras, pero faltaba el método científico. Entonces lo que hizo el doctor Matsuo pues fue buscar el porqué, y bueno, ya les dije el porqué de este modelado que podemos realizar con diversos materiales. Es debido a esta plasticidad que tiene el cartílago. Y lo mejor es que el efecto es definitivo, o sea, no posteriormente a los 3 meses o 4 meses de vida postnatal, ya el efecto que nosotros vamos a realizar sobre las estructuras es definitivo. Ajá, entonces eso es algo muy importante. Y bueno, empezaron con las orejitas, pero después el doctor dijo, bueno, ¿y dónde más se puede aplicar? Ah, pues también en los pacientes fisurados. Entonces, si ven aquí, realizó este trabajo donde hacía la reparación del labio y paladar, del labio hendido, ajá, mediante el siguiente procedimiento. Hacían el cierre quirúrgico del pequeñito y colocaban unos conformadores nasales, los cuales dejaban por 3 meses, y el resultado, si pueden observar, de esta imagen que estoy señalando a esta, que es la final, observen cómo se mantuvo la posición o la forma
que modeló el conformador nasal sobre el cartílago. Entonces, estos son los modeladores nasoalveolares que ellos diseñaron y que les colocaban a los pacientes inmediatamente posterior de la cirugía. Pero aquí, este procedimiento lo hacían inmediatamente, o sea, directamente hacían la cirugía y colocaban el conformador. Entonces, el doctor Barry Grayson lo que pensó fue en hacer este procedimiento antes de hacer la cirugía para darle memoria y plasticidad a estos tejidos para que cuando se operaran el resultado sea aún mejor. Entonces, lo que él hizo fue diseñar este aparato que es el modelador nasoalveolar, el cual tenía un componente palatino que servía para aproximar los segmentos maxilares en sí, y un componente que era un stent nasal. Este lo fabricaban de acrílico y le iban añadiendo material para hacer la expansión de la fosa nasal. Entonces, no es lo mismo operar un paciente, como está en la imagen del lado izquierdo, a un paciente con una fisura mucho más reducida y con ya una programación peribucal, dada la manipulación de los tejidos blandos, que va a permitir un cierre quirúrgico pasivo. Entonces, estos son los resultados que se estaban obteniendo en ese momento. Y bueno, continuó el desarrollo de esta técnica y el perfeccionamiento de la misma. Entonces se diseñaron diversos instrumentos, diversos aditamentos para poder generar este modelado nasoalveolar y obtener resultados mucho más eficientes. El doctor Pedro Santiago, alumno del doctor Grayson, él continuó esta técnica y le hizo algunas modificaciones al dispositivo para mejorar su efectividad, como por ejemplo los stents nasales se modificaron, en vez de ser de acrílico, se realizaron ahora ya de alambre, entre algunas otras aditamentos que mejoraban el modelado nasoalveolar para lograr esta modificación. Y bueno, como tal, los metaanálisis lo mencionan, el realizar la ortopedia perquirúrgica en los niños con labio y o paladar hendido, pues genera a largo plazo una mejor calidad de vida, reduciendo como tal el número de secuelas que pudiesen tener estos pacientes derivadas de una mal cirugía. Todos los principios que nosotros aplicamos dentro de la ortopedia perquirúrgica vienen de la teoría del doctor Melvin Moss, básicamente de la teoría de la matriz funcional, donde dice que los tejidos blandos crecen debido a una función. El hueso y el cartílago son asociados y reaccionan a este crecimiento. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene microsomía hemifacial, donde tiene un mal desarrollo de alguno de los cóndilos mandibulares, va a generar una compensación y como tal una deformidad de los tejidos blandos y los tejidos duros, ¿no? A consecuencia de esta anomalía, ¿no? De igual modo, nosotros tenemos que aplicar esta teoría, pero en vez de para bien, ¿no? Por ejemplo, un paciente fisurado, sus músculos van a estar traccionando y van a generar que se separen aún más estas porciones. Pero cuando nosotros colocamos ciertos aditamentos, colocamos nuestras placas y utilizamos nuestros stents nasales, generamos una reprogramación de la musculatura y un modelado del cartílago adecuado, de tal forma que nosotros estimulamos el tejido blando para que el tejido duro y el cartílago se formen a una nueva posición y el resultado, cuando se vaya a presentar con el cirujano, sea aún mejor. Y bueno, les quería mostrar que pese a los años que han transcurrido, aún en internet podemos observar estos aparatos del siglo XVII, ¿no? Que se están utilizando en algunos centros o en algunos lugares, dado que no se ha estandarizado el procedimiento como tal, y parte de las funciones y de la misión que tiene la Clínica Labio y Paladar Hendido de esta institución es formar y capacitar gente para que esto no suceda, porque realmente estos procedimientos que están viendo aquí pues no tienen sentido alguno y lejos de ayudar al pequeño pues lo cansan, lo lastiman y al final de cuentas no se está haciendo algo positivo. Entonces la cuestión aquí no es criticar, sino poner un granito de arena para poder mejorar aquellos centros que requieran capacitación y brindar mejor servicio de salud. Como tal, el procedimiento del paciente con labio y paladar hendido, lo primero que tenemos que hacer es tomarle nuestras fotografías extraorales. Generalmente se toma una fotografía de frente, una fotografía basal para observar cómo está la deformidad de las estructuras.
También tomamos fotografías extraorales laterales para observar cuál es la proyección de los tejidos blandos, una fotografía de la fisura para poder nosotros evidenciar cómo inició nuestro paciente con esta alteración. Posteriormente realizamos la toma del modelo o la impresión maxilar. Esto actualmente nosotros tenemos la fortuna de tener el apoyo del área de quirófanos. En el área de cirugía ambulatoria nos permiten realizar la toma de impresiones con los pacientitos vigilados por el servicio de anestesiología. Nos los monitorean para evitar alguna complicación, dado que este procedimiento pues es un procedimiento de alto riesgo, ¿de acuerdo? Sobre todo por la manipulación de la vía aérea y porque el paciente es muy pequeño. Entonces siempre echamos equipo con los doctores de anestesiología para vigilar la vía aérea. Este es un procedimiento que requiere consentimiento informado por el grado de dificultad, porque puede tener algunas complicaciones, incluyendo la muerte, si es que no se toman las precauciones adecuadas. Ya una vez que obtenemos nuestra impresión, procedemos a vaciarlo en yeso, tenemos nuestro modelo de yeso, y posteriormente se empieza a modelar, se empieza a bloquear con cera las áreas que nosotros no queremos que impacte el acrílico para que no se irriten. Realizamos posteriormente el diseño de cómo es que queremos que queden nuestros procesos alveolares. Esto lo hacemos con cera y va individualizado. Es un trabajo de laboratorio, es un trabajo artesanal, individualizado, les decía yo. Posteriormente se vacía la placa, se realiza en acrílico, lo hacemos nosotros por espolvoreado y goteo. Tenemos una ollita donde metemos nuestro material para que quede perfectamente pulido y sin poros. Retiramos la plaquita, obtenemos nuestro modelo, se saca la cera, que fue la parte que hicimos la reconstrucción, hacemos el recortado y el redondeado de los bordes de la plaquita y procedemos con activar algunas de estas zonas con un material especial, que es un material plástico que nos ayuda a acelerar el proceso de crecimiento para afrontar los procesos maxilares. Utilizamos que se llama acondicionador tejidos. Se debe de calentar para poder nosotros, es un líquido muy fluido, por eso aquí lo iluminé, pues ahí se ve la marca de agua, pero lo iluminé para que vean dónde es generalmente donde colocamos la activación, y se tiene que meter el aparato dentro del agua para que se pueda activar. Ya una vez que lo tenemos, se vuelve a pulir el dispositivo y tenemos la placa finalizada. Colocamos un hilo de seguridad porque esta placa va cementada dentro de la boca del niño y en caso de emergencia, pues la mamá necesita encontrarlo rápidamente para poderlo traccionar. Lo cementamos generalmente con corega, sin sabor. Ese es el cemento que utilizamos, es cemento para dentaduras de paciente adulto. Se deja pegado por 10 a 15 minutos dentro de la boca y se les dan las indicaciones de uso a la mamá, que es el empleo del aparato 24 horas al día, realizar aseo bucal y de la placa mínimo 3 veces al día, utilizar el cemento sin sabor, que ya había mencionado, alimentarlo con la placa y utilizar el biberón especial y vigilar al bebé en casa las 24 horas al día, porque existe el riesgo en que en cualquier momento se pudiese desalojar y tener alguna complicación derivada de lo mismo. A continuación les voy a presentar brevemente algunos casos de la clínica de labio y paladar hendido de nuestro hospital que fueron tratados con ortopedia prequirúrgica y sus resultados. Aquí tenemos un paciente fisurado unilateral completo del lado izquierdo. Podemos observar cómo iniciamos el tratamiento con la aplicación de la cinta. Quiero que observen que al nosotros traccionar los tejidos blandos en una posición adecuada, se observa cómo se sume lo que viene siendo el área nasal, dado que la fisura no nada más es en el proceso alveolar, sino que esta fisura se continúa hacia arriba por el maxilar. Posteriormente vigilamos siempre al colocarles a los pacientes nuestros dispositivos la alimentación de los niños, ¿no? O sea, que puedan utilizar adecuadamente el biberón especial y que el ritmo al momento de comer sea el adecuado. Posteriormente colocamos este stent nasal para darle volumen al domo nasal y empezar a realizar este modelado nasoalveolar del que tanto yo les hablaba, más el empleo de la cinta. Esto nos genera una reprogramación en general de la musculatura peribucal y el modelado del cartílago, que va a ser muy importante para el resultado final. Este stent nasal
lo colocamos apuntando generalmente hacia la línea media y lo vamos activando de diversos métodos para formar una nariz que vaya acorde o que vaya muy similar a la forma del lado que está conservado. Entonces, este stent nasal nosotros lo vamos activando y lo vamos rediseñando conforme las necesidades del paciente. Si observan aquí ya está más activo el aparato y se observa cómo el cartílago en esta parte está siendo estimulado por el stent nasal para lograr una mejora. Observen aquí el estiramiento de la columnela, que eso es muy importante, del domo nasal, y el tirón que da la cinta para poder conformar esta nueva estructura. Aquí se observa el progreso. Pueden observar aquí la activación y cómo se ve el domo nasal un poquito sobrado de donde está el lado sano, obviamente porque siempre hay un ligero colapso posterior a la cirugía. Y bueno, quiero que observen cómo iniciamos y cómo se dio la evolución de este paciente con la activación del stent nasal. Si ven totalmente, el domo nasal es completamente otro y en la proyección tanto de la punta como de la columnela es diferente. Aquí podemos observar al pequeñín con el stent y ahora solamente con la cinta para nosotros proyectar más o menos cuál sería el resultado final. Y si ven, al retirar el stent nasal, cómo se conserva la proyección de la punta nasal y del domo. Este fue el resultado final de nuestro paciente, muy parecido a lo que les estaba mostrando yo en la predicción de cómo íbamos a dejarlo. Y bueno, aquí lo más importante, tenemos una gran cirujana, la doctora Angélica Julián, que es la que realiza estos procedimientos quirúrgicos, pero quiero que observen que realmente la calidad en cuanto al modelado nasocelular y una adecuada técnica quirúrgica en combinación van a generar que estos pacientes tengan una nariz y un labio lo más normal. Es muy importante porque ya no tenemos ahorita pacientes con puntas nasales caídas o con narinas deformadas o con cicatrices a tensión que generan al final de cuentas cicatriz de tipo queloide, ¿no? Realizando o ejerciendo un efecto pues no favorable para el paciente y para su calidad de vida. Entonces, un paciente con un resultado quirúrgico como el que les estoy mostrando, incluso de verdad algunas personas pasan desapercibidas o pareciera que no tuvieron la fisura en algún momento de su vida. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestros tratamientos. Este es otro paciente con una fisura igual, unilateral izquierda completa, una fisura bastante grande, la punta nasal caída, el cartílago alar muy plano, ¿de acuerdo? Recuérdense que los músculos de la cara pues van a seguir ejerciendo su acción. La lengua se va a meter aquí dentro de la fisura y va a mantener el diámetro transversal de esta. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tomarle las fotografías a nuestro paciente. Observen ustedes la gran fisura que tenía la pacientita. Colocamos nosotros nuestra cinta como primer punto para empezar a aproximar y vean lo que yo les decía. Las fisuras son tan grandes que las narinas se sumen cuando empezamos a activar la cinta y como tal la cinta pues tiene una función muy importante en este tratamiento. La cinta debe de buscar que los labios se contacten, los labios el labio del segmento mayor con la porción del segmento menor, deben de contactarse, hacer bastante presión para ejercer el efecto adecuado. Y encima de esto, lo antes posible le colocamos la placa obturadora para empezar a modelar o aproximar los segmentos maxilares, más el uso de la cinta que va por encima de esta placa, o sea, combinan los dos. Y esto es lo que nosotros logramos de una fisura de 12, 11 milímetros, la logramos reducir a 4. Entonces no es lo mismo presentar o operar un paciente con estas características a un paciente con una fisura de 4 milímetros. Y eso que todavía no terminamos, apenas estábamos trabajando con los segmentos maxilares. Posteriormente, ya llegando entre los 4 y los 5 milímetros, colocamos el stent nasal para empezar a estimular el domo nasal. Aquí fue el día que se colocó para comenzar la activación. Observen ustedes cómo hace isquemia y cómo empieza a modelar este proceso nasal para darle una forma adecuada. Así es como se iba proyectando y quiero que observen cuál fue la evolución y cómo se va estimulando esta parte dada la activación de nuestro dispositivo.
Aquí se observa de igual modo que en el paciente anterior la sobrecorrección que hicimos en la activación del stent para mejorar o para igualar, una vez que se haga la cirugía, la forma de las narinas. Entregamos al paciente en estas características con un domo nasal ya estimulado, modelado, con una fisura mínima, aproximadamente de 1,5 milímetros, y con mejores condiciones para poder recibir la cirugía. Este fue el resultado quirúrgico inmediato, ¿no? Y se observan, pues existe una alta correlación entre lo que nosotros habíamos diseñado y lo que se obtuvo, pero la cuestión de manejar o de modelar el cartílago nasoalveolar, pues nos permite obtener un resultado quirúrgico como este. También tenemos pacientes fisurados bilaterales. Estos pequeñitos, por ejemplo, que les voy a mostrar, son pacientes que llegaron un poquito, bueno, este pequeñito en especial llegó un poquito grande, dado que fue en la pandemia que se tuvo que suspender momentáneamente su atención. Entonces ya llegó un poquito grande, aproximadamente de 7 meses, pero no por ello no le realizamos el tratamiento que requería. Se observan, este paciente tiene una fisura bilateral con una premaxila protruida, ya con erupción de los incisivos centrales temporales, sin ningún, sin columnela y sin proyección de la punta nasal. Entonces nosotros inmediatamente colocamos nuestra placa, empezamos a realizar el modelado con nuestras cintas y una vez que comenzamos a mejorar la proyección de esta situación, pues de igual modo checamos la alimentación del pequeñito, que pudiera alimentarse correctamente, incluso con la placa. No hay pretexto para que con el dispositivo no lo podamos usar. Es un estándar de calidad que tenemos aquí. Todos los pacientes que ingresan a la clínica y que utilizan placa debemos de vigilar este apartado. Obviamente utilizan biberones especiales. Posteriormente a iniciar la alimentación y ya una vez que logramos una mejor posición de la premaxila, comenzamos con el modelado nasoalveolar. Observen ustedes cómo estos stents nasales nos permiten realizar este modelado y proyectar las puntas nasales, conformar la columnela para mejorar el aspecto estético del paciente. Implementamos diferentes tipos de materiales elásticos, cintas y estos stents nasales. Observen ustedes aquí cómo se está estimulando el domo nasal de este pacientito para dejarlo en una mejor condición. Continuamos. Ya tiene columnela, aquí donde está mi señalador, esta es la columnela, que si recordarán en la primera fotografía no teníamos, y es muy importante empezar a estimular y a formar estas estructuras, porque generalmente estos pacientes, si no se les empieza a estimular, no las tienen, y cuando se operan los pacientes quedan con colapsos nasales muy severos y con bordes cicatrizales que se pueden deincentar, o bien que pueden generar alguna cicatriz queloide. Este es el resultado quirúrgico inmediato y bueno, este es el resultado quirúrgico final. Posteriormente colocamos un retenedor porque se estaba colapsando un poquito, colocamos este conformador nasal y actualmente pues lo tenemos así. Si observan ustedes, bueno, esto fue un raspón, eso nosotros no lo hicimos, el niño se cayó ahí en casa, pero si observan se mantiene la proyección de la punta nasal y como tal no hay un colapso o que se vea una punta nasal caída o pegada al labio inferior, porque ya le hicimos ese modelado. Y por último tenemos esta paciente, ¿no? De igual forma es una paciente fisurada bilateral. Observen la proyección o la protrusión de la premaxila, una premaxila reseca, porque obviamente estaba fuera de la boca, sin el contacto de la saliva, y esto obviamente pues generaba que el tejido blando se abriera, que la paciente tuviera ardor, que tuviera molestias. Entonces iniciamos siempre generalmente con una cinta. Observen a los 8 días cómo cambió completamente la situación de la mucosa de la premaxila, simplemente al empezarla a retraer y a incluirla dentro del sistema estomatognático, ya no de fuera de él, sino dentro del sistema. Iniciamos el modelado nasoalveolar con este conformador nasal más el uso de la cinta. Posteriormente le pusimos nuestra placa, que es lo segundo que nosotros realizamos, más el uso de la cinta. Empezamos a conformarle su nariz. Si observan, en la primera imagen no tenía nada de columnela y aquí se observa ya cómo nosotros estimulamos mediante nuestros dispositivos tanto el domo nasal como la proyección de la columnela. Este fue una fotografía de seguimiento.
Este es el resultado quirúrgico inmediato y aquí tenemos el resultado quirúrgico final. Quiero que observen cómo se ve la proyección de la punta nasal y cómo se mantiene este modelado del domo nasal. Actualmente la paciente la tenemos así, observen cómo tiene la coronela y se ha sostenido, se ha mantenido esta proyección de la punta nasal. De igual modo, la tenemos con conformadores nasoalveolares bilaterales para utilizarlos como método de retención y que no, ahorita mientras esté en crecimiento, no vaya a haber alguna recidiva que genere colapso en esta parte. Bueno, eso fue todo. Gracias por compartir conmigo un poquito de su tiempo. Espero que les haya gustado el trabajo que les presenté. Es un poquito de lo que realizamos en el hospital, en forma muy resumida. Les agradezco a todos su atención. Que tengan muy buen día. Gracias. Agradecemos la interesante ponencia del doctor Juan Antonio Maldonado Moreno. Le damos una constancia de su participación en la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, y a todos ustedes los invitamos a sintonizarnos la próxima semana una vez más. Que tengan un bonito día.